Y yo también me la pondría, como nuestros compañeros de tertulia no tendría muchas suspicacias con esa dosis de AstraZeneca. Cuéntenos ustedes lo que harían en las redes sociales, que nos encanta que participen con nosotros, si tienen miedo, si no, en ese proceso de vacunaciones que Javier sigue lento. Fíjate, tú y la Marea Blanca estáis todos los días mirando un Excel, y eso que sois, yo creo, mayoritariamente gente de letras, y estamos, venga a ver números, y venga a ver cuadros y porcentajes, y esto no termina de despegar. ¿Cuál es tu primera reflexión? AstraZeneca, la vacunación en general, dinos. Bueno, permíteme primero una breve introducción en relación con el papel que están teniendo las multinacionales farmacéuticas en relación con las vacunas. A ver. De todos es conocido cómo se han negociado con la Unión Europea estos contratos. Contratos que además nadie puede verlos. Aquí la transparencia brilla por su ausencia. Hicieron ese ejercicio insultante de publicarlos y estaban todo tachados. Efectivamente. Incluso cuando los parlamentarios europeos iban a reconocer los contratos, no podían entrar ni con móviles. No. O sea, es decir, tenían que tomar las notas a mano porque no había manera de... Entonces, ¿ahora qué ha pasado? Que algunos gobiernos, en este caso de América Latina, el gobierno brasileño, el argentino, el peruano, han dado a conocer cuáles han sido las conversaciones que han mantenido con las multinacionales. Les han llegado a pedir como justificante para que, en el caso de que haya problemas, sea el gobierno de turno quien asuma, mediante un seguro que tienen que hacer con ellos, las dificultades que haya. Si hay fallecimientos, si hay derivaciones de otro tipo, y esto es una vergüenza. Incluso les han llegado a pedir como garantía las columnas de los gobiernos. Esto es el negocio perfecto para una farmacéutica, ¿no? Claro, efectivamente. Entonces esto no, es un sinsentido. Es un sinsentido. Y las farmacéuticas, desgraciadamente, están gobernando el mundo, y más en estos momentos en los que hay necesidades. Y luego, en el caso de La Rioja, es verdad que vamos lentos, pero es verdad que vamos lentos. Yo no creo que sea la intención del gobierno ni de la consejera vacunar despacio, ¿no? El problema es de que no llegan las vacunas que estaban comprometidas, y eso genera tensión. Pero sí han cometido un error en el gobierno de La Rioja y en otros muchos, que ha dicho, esta es la solución, y antes del verano o después del verano está todo resuelto. Y claro, han focalizado en la gente la vacuna como el elemento que va a resolver su problema de contagio actual y futuro. Entonces, ¿qué hace la gente? Pues demandar la vacuna, como lo hago yo hoy aquí. Es que hay que vacunar más rápido, es que vamos a paso de tortuga, ¿no? Y eso no tiene ningún sentido. Y ahora más, ya lo decíais, con la congelación de la vacuna AstraZeneca durante 15 días, al menos, ¿qué va a suponer? Pues que va a haber que vacunar con el resto, Moderna y Pfizer. Entonces, ¿qué va a ocurrir? Pues que va a haber un descenso en el proceso de vacunación, que lo veremos, ¿no? Se va a ralentizar. A lo largo de estos días. Y eso, aquí la semana pasada lo decía Pablo Álvarez, eso a pesar de que sí que es cierto que desde el 27 de diciembre hasta hoy sí que ha habido un aumento en la llegada de dosis y en la inmunización de los riojanos. Antes de continuar, nos van a permitir rescatar unas declaraciones que hacíamos ayer con la directora general de Farmacia, tratando de explicar qué ocurre con las dosis de AstraZeneca, cuál es el problema y por qué se pausa durante 15 días la inmunización con esas dosis. Vamos a verlo. Los cuadros que se han presentado, como digo, es una trombosis venosa cerebral, en concreto de los senos venosos cerebrales, con una disminución de plaquetas. Son casos muy raros y se acompañan, por ejemplo, de síntomas, que es lo que tendríamos que tener precaución, de fuertes dolores de cabeza que no repiten con analgésicos y de algún tipo de alteración visual, entre otros. No, en La Rioja los sistemas de farmacovigilancia, en concreto el Centro de Farmacovigilancia de La Rioja, no ha recibido ningún tipo de evento trombótico y sí que ha recibido reacciones adversas del lote que estamos refiriéndonos, en concreto 18, todas de carácter leve y que no han requerido un seguimiento más importante. Y lo cuenta hoy también Diario La Rioja, Pío. Se han registrado 320 notificaciones de reacciones adversas a vacunas contra el COVID.
casi todos leves, efectos secundarios y, como decía también Víctor durante la publicidad, como ocurre prácticamente con todas las vacunas del resto de enfermedades, ¿no? ¿Cuál es tu sensación en este momento? A ver, bueno, mi sensación son... podemos hablar de muchas cosas, ¿no? Cogiendo el hilo de lo que decía Javier, el otro día oía a una viróloga, yo no sé si era Margarita del Val o era alguna otra, pero también muy reputada, denunciando, más allá de las farmacéuticas, que no hubiera... claro, tenemos una investigación en ciencia tan ridícula que es bastante también, en fin, frustrante que no haya una empresa, incluso una empresa, aunque sea privada, capaz de fabricar vacunas en España, ¿no? Que siempre tendríamos más poder de persuasión, digamos así, ¿no? Y es un hándicap importante. Y luego, en cuanto a lo que refieres de AstraZeneca, porque he dicho antes tan osadamente casi que me la pondría aquí mismo, porque uno tiene que descender más allá de los titulares y tiene que descender a los datos y escuchar a los virólogos y a la gente que entiende de esto, ¿no? Y entonces ves que los sucesos, los eventos trombóticos estos, o como quieran llamarle, que se producen, son realmente muy pequeños, no solo muy pequeños, sino son similares a los que se producen sin que tomen las vacunas. Lo que están investigándoles por si pudiera tener alguna relación, porque lo que está demostrado es que no es que hayan sido a causa de las vacunas, sino que han sido después de las vacunas, pero no se sabe la causa. Y luego son efectos inferiores a los que yo tengo, por ejemplo, cuando tomo mi medicación para las migrañas, ¿no? Yo tomo la medicación para las migrañas y tiene efectos adversos igual de graves y mucho más frecuentes, ¿no? O las personas que toman la píldora anticonceptiva, que también pueden provocar una lista trombosis de efectos, y que incluso de manera más generalizada que las vacunas, ¿no? A eso es a lo que yo me remito, ¿no? El otro día decía también el porcentaje de mortalidad del COVID es del 0,7%. El porcentaje que está habiendo con la vacuna es del 0,0000000, es decir, hay que poner las cosas en su perspectiva. Que somos de letras, Pío, Y los números, números, hay que empezar a echar números. Hay que echar números, desde luego, muchos, Víctor. Números absolutamente en todo. En todo. Pero lo que sí está claro es que esta pandemia lo que necesitamos es que se termine cuanto antes, porque es que se va a llevar por delante todo. No es ser pesimista ni optimista, es que la situación económica en la que está el país es muy complicada. Y luego hablaremos de los repartos y de lo que es igual de las ayudas. Todas las ayudas son insuficientes, es igual. Hace falta un lago de billetes, como decimos. Desde luego. Subrayabas, tenías el dedo puesto ahí. Dices, sí, es que voy a dar 4 datos porque son de mucho interés. Desde la Marea Blanca damos información diaria de la vacunación en La Rioja con unos datos adicionales que nos parecen de interés. Sí. En La Rioja hay que vacunar a 264.330 personas, descontadas las menores de 18 años que no van a tener que recibir vacuna. Hasta ahora, con las 2 dosis, hay 14.058 personas, que supone el 5,3% de esa población que decía antes. Y se ha gastado el Gobierno de La Rioja 735.595 euros en esas vacunas. 14.000 riojanos. 14.000 riojanos. En 3 meses. Eso es. Entonces, nosotros no tenemos ningún interés en meter prisa ni que el Gobierno sienta presión, pero solamente el hecho de ofrecer estos datos, el Gobierno tiene que darse cuenta de que hay que mover, de que hay que dar la zancada más larga. Sí, sí. Porque si no, aquí nos atascamos. La consejera, igual es lo que ibas a señalar. No, por lo que ha dicho Javier, perdona, salimos a 5 euros por vacuna, por riojano. Qué rápido estás. No, sí, son 700.000 euros y hay... 14.000. No, porque es que hay de precios distintos. Claro. Las 3 vacunas tienen precios distintos. Y hay dosis que están todavía sin poner, con lo cual hay más. Las de Pfizer 17 euros, Moderna 31 y AstraZeneca 3. Sí, la más barata es la AstraZeneca. Por dosis. Sí, sí. Pues por ahí pueden venir los tiros. Sí, sí. Que decía que la consejera Sara Alba siempre, ante esta clase de preguntas, insiste en que se acogen a la estrategia europea, que es la que marcaba esos plazos del verano, como dice Javier, a los que todos nos estamos agarrando y por los que demandamos rapidez. Pío. Claro, para nosotros, yo veo que es imposible, pero para nosotros, para un país como España, hubiera sido esencial que la mayor parte de la población hubiera estado vacunada antes del verano. Claro. Porque el verano para nosotros es el motor que enciende la vida económica del país. Claro. Es así.
Entonces, pasar otro verano gripado es más paro, es más pobreza y es miseria. Es miseria. He comido un 0, hasta 50. 50, bien, bien. Oye, hablando de lo que decía también Víctor de las ayudas, polémica en nuestra comunidad por haber dejado fuera de ese paquete de 11.000 millones a sectores tan importantes como es el de las bodegas, el del calzado o el del mueble. ¿Qué reflexiones te apetece compartir, Víctor, sobre, Yo he sobre visto este malestar ahí en las Sí, bodegas, sí, grandes sí. y pequeñas? Yo he leído y he oído, yo estoy totalmente de acuerdo con las de todos, pero fundamentalmente con las que ha hecho el director general del Grupo Rioja. Sí. O sea, estas cosas hay que arreglarlas antes. Y que digo arreglarlas antes porque yo sé que muchas veces no hay tiempo, pero cuando se hizo el anuncio de los 11.000 millones, eso yo creo que fue, aparte de precipitado, fue en un momento en el que quizá era impactante, pero claro, esto hay que si se iba a repartir por comunidades autónomas, antes hay que preguntarle a las comunidades autónomas, por lo menos, qué sectores son los fundamentales para el desarrollo de la comunidad autónoma. Y si se lo han preguntado y si lo han dicho, no les han hecho ni caso, y si no lo han preguntado, pues han hecho mal. Ha dicho la presidenta en las últimas horas que va a hacer todo lo posible por incluir a esos sectores y que va a presionar al gobierno para que eso sea así. Pío, Javier. Tiene que hacerlo. O sea, es un tema que no tiene vuelta de hoja. Es que el PIB de La Rioja está compuesto por una serie de actividades en las que hay que tenerlas en cuenta. Y hay que preguntar. No, decía que por poner simplemente, porque nuestros oyentes, el decreto de los Videntes, 11.000... oyentes y videntes. Eso es, de los 11.000 millones estipula que hay que asegurar, o sea, demostrar que has facturado un 30% menos y pertenecer a una serie de sectores. Es decir, no es solo facturar un 30% menos. Y en el anexo donde figuran estos sectores no está la elaboración de vinos, por ejemplo, ni la de calzado. Entonces, claro, a mí me chirrió mucho. Ahora dice que va a hacer todo lo posible y yo estoy convencido de que es así, pero me chirrió mucho la respuesta a bote pronto del gobierno, que fue decir, bueno, es que de media el sector del vino ha perdido un 8%. Claro, pero eso no significa... Pero vaya a decir eso usted al que ha perdido un 50%, que otro es que le ha ido muy bien. La gran mayoría de bodegas, si son pequeñas, han perdido más del 30%. En las pequeñas es que además, y estas ayudas, sobre todo, por la cuantía a la que benefician son a las pequeñas. Hoy nos llegaba una nota de prensa de las bodegas familiares de Rioja con un dato terrible. Han desaparecido 53 bodegas y casi 3.000 viticultores en la última década en Rioja. Nada menos. Bueno, son datos que no tienen nada que ver con la... O sea, tienen algo que ver lo último con la pandemia, pero bueno, ahí están, ahí son datos. Pero en lo que estaba diciendo Pío, está bien, esto es por sectores, pero al final las ayudas son individuales. Entonces, claro, cuando se va a hacer, no se puede permitir que en el anexo no figuren, por lo menos en lo que toca a tu comunidad, los sectores importantes, porque se dice las construcciones navales, pues a La Rioja eso, pues muy bien, que los ayuden más vaya, pero y luego que el vino está en una situación bastante delicada y hasta ahora se ha llevado bastante bien el acuerdo, aunque haya habido esas cosas entre las tres comunidades autónomas, porque al final esto depende de los tres. Yo hoy he oído al ministro de Agricultura, que me parece un buen ministro, O sea, no he tenido el de conocerlo personalmente, pero me parece que es un tío que sabe, que tiene muchas dificultades, como todos los ministros de Agricultura que ha habido, porque con el tipo de ganado con el que tenía que lidiar, entre los que nos encontrábamos, es bastante complicado, pero lo ha dicho muy claro. Él tiene que tener, las ayudas son ayudas a los individuos, y claro, él tiene que hablar con las interprofesionales. Y eso en Rioja lo tienen fácil, el hablar con la interprofesional y buscarle las soluciones. Pero por mucho que arregle la presidenta, por mucho esfuerzo, que yo no tengo ninguna duda que lo va a hacer, es muy difícil cambiar un anexo. Un epígrafe de eso. Un epígrafe es muy difícil de cambiarlo, porque hay que cambiar muchas cosas. Pero claro, habrá gente que no esté metido en este tinglado y que diga, oye, ¿y por qué? ¿Por qué? Alguna razón tendrán cuando lo han puesto. Igual de simple cálculo, decir, es que se nos va. Si metemos a estos y a estos, se nos va, los 11.000. En Rioja,
no sé cuánto va a tocar de los 11.000, de los 7.000 me parece que son los que reparten ahora, ¿no? No sé cuánto va a tocar a Rioja, pero si lo aplican expresamente, como han dicho, por cantidad y por reducción de ventas, al vino le toca un montón. Sí, sí. Javier. Bueno, yo creo que hay que tener en cuenta otros datos también que son necesarios para establecer este tipo de ayudas, ¿no? Por ejemplo, el sector bodeguero no es uno de los que mayor generación de empleo tienen en La Rioja. La mayoría de las bodegas, me refiero de las grandes, están automatizadas y con muy pocas personas se lleva adelante todo el proceso, Sí, salvo a veces salvo periodos, el de la recolección sí. y tal, ¿no? Por tanto, una de las cuestiones que habrá que tener en cuenta no solamente es el mayor o menor beneficio de la empresa, que coincido en este caso que habría que tener en cuenta también a aquellas que tienen menor capacidad, ¿no? Se ha hablado aquí de las bodegas pequeñas, pues efectivamente yo sí me apuntaría a esa cuestión, ¿no? Pero respecto de las bodegas grandes habría que tener en cuenta también el empleo que generan y qué calidad de empleo tienen en esas bodegas, ¿no? Entonces, ocurre lo mismo que en el caso del calzado, que está localizado en Arnedo, ¿no? Y estarán absolutamente preocupados todos los ciudadanos de Arnedo, su alcalde, sus concejales y los propios empresarios. Pero también, ¿qué generación de empleo produce eso en la región? Hay que tenerlo en cuenta también a la hora de invertir un dinero que es público y que tiene que sacarse de él la mayor rentabilidad, ¿no? Por tanto, yo no es que discrepe claramente, sobre todo porque como no me voy a presentar a las elecciones, no tengo que hablar bien ni mal del vino, ¿no? Tienes que ser políticamente sino que correcto, ¿no? quiero expresar mi opinión Sí. respecto de lo que acontece, ¿no? Pero eso que dices estaría adecuado si se aplicara a todos los sectores. Claro. Es decir, también hay empresas grandes que se dedican a otros sectores que aparecen en ese anexo y a los que no les exigen esos requisitos, ¿no? Y a mí me parecería muy bien, el Que decir, se mirase con lupa. pero yo solo absolutamente. sé que esta exclusión a la que perjudica esencialmente no es a las grandes bodegas, que tienen mecha de sobra para seguir funcionando, sino sobre todo a las pequeñas y a los pequeños cosecheros, es decir, a la gente que no da mucho empleo, pero su vida depende de él, es decir, a los autónomos. Y eso sí que me parece peligroso. Pero la reflexión de Bueno, yo eso me apunto, ya he dicho que eso yo me Sí, apunto, sí. ¿no? ¿Cómo le gusta a Javier revolver, el hormiguero ¿verdad? un poco? Está bien. A Yo ver. creo que tampoco tiene ninguna duda que tampoco me voy a presentar a ninguna elecciones, pero... Escucha, que está el tablero muy a revuelto. mí, No se a sabe, mí me no se sabe. gustaría saber también qué es lo que aporta a la región, no solamente en empleo, qué es lo que aporta el sector vinícola. Como marca, como Como todo. marca, como imagen, como todo, porque en definitiva no es solamente, son un montón de viticultores los que están en él, y sobre todo, como ha dicho Pío, mucha gente que tienen un empleo o ninguno fijo, pero son autónomos y están defendiendo, y es su vida. Y ahora las ayudas no son al empleo, el empleo tienen que ser otras. Ahora son ayudas a la supervivencia de las Sí, son empresas. ayudas finalistas. Sí, son, Y a mí sí que me hubiera gustado que hubiera salido alguien del gobierno central, o incluso aquí la delegada del gobierno, que para eso está, para explicarnos por qué. Es decir, ¿quién tomó la decisión de saltarse ese epígrafe y por qué razón? Porque igual dicen, no, es que mire, Esa es la primera entendemos pregunta que el que me- vino ¿Por qué? se Sí, puede sí, sí, almacenar y puede venderse. Bueno, Mañana, pues es una sí, o dentro de explicación, un que año. podemos estar de Sí, sí, acuerdo sí. o no, pero alguna explicación tiene que ver. Yo siempre tengo la sospecha de que cuando los ministros de Agricultura hacen estas cosas, piensan sobre todo en Castilla-La Mancha, en zonas que tienen un Volumen. engranaje Sí, sí, sí. completamente diferente al nuestro, de pequeñas bodegas, de muchas personas que viven de ello, mientras que en otros lugares son más grandes bodegas con otro en fin, formato. Sí, con sí. otras formas, ¿no?, de hacer vino. Me Está da esa bien. sensación. Pero todavía nadie me ha explicado por qué se ha decidido excluir esos sectores. Víctor, es la Tampoco primera yo sé si pregunta. lo han excluido en Castilla-La Mancha o no, ¿eh? Sí, No, sí, porque ese es es un criterio el nacional. mandato nacional. Sí, sí, Claro, Por luego eso ya digo, el están criterio excluidos nacional, también, sí, o sea todos, que, claro. que tampoco es el caso. No, pero, es que pero han quiero dicho decir al sector que al del vino- excluirlo saben que Castilla-La Mancha afecta a X, pero son normalmente bodegas grandes y tal. Sí. Pero es que aquí en La Rioja afecta a muchas pequeñas bodegueros. otra, ¿no? otra Yo creo estructura. que, sí, sí. en definitiva, aquí han dicho que al sector del vino, no. Claro, pero me gustaría que me explicaran por qué. Claro, y a ti, y era la primera pregunta que tenía yo cuando Cuando lo mandaste veníamos, ayer lo es que... decir, ¿y esto por qué? ¿Por qué? ¿Y esto por qué? Pues yo también creo que tiene explicación,
de la urgencia. Yo creo que esto se anunció en un momento en el que tenían que anunciar algo y lo han preparado a uña de caballo. Perdón, igual me equivoco. A veces tenemos esa sensación de que van improvisando demasiado. Porque si yo estoy seguro que si llaman a la Comunidad Autónoma de La Rioja y la llaman a decir, oye, vamos a analizar, el vino no se lo dejan, ni Mancha tampoco, ni Valencia. El vino no se lo dejan fuera ni por el forro. Fíjate, esa reflexión que hacía Javier sobre el empleo y sobre la calidad y el tejido productivo y eso hay también personas que en cuanto a la hostelería lo han puesto sobre la mesa. Ojo, que los hosteleros a veces no están cumpliendo como deberían con las obligaciones de la seguridad social y con los contratos y con las horas es un debate que está ahí, un poco eclipsado por lo que vivimos ahora, pero que ojalá después de que pase la pandemia se pueda recuperar, ¿no? A mí, por ejemplo, me dan a elegir entre el sector bodeguero y la construcción y me quedo con la construcción, porque desde el punto de vista de la generación de empleo y del consumo que se produce en el país es bastante más mayor, ¿no? Y de la cantidad de profesiones que se mueven en el sector de la construcción, ¿no? De generación de mayor empleo y de consolidación de esas empresas, ¿por qué no? Y en el caso de las otras, pues haciendo la salvedad de las pequeñas empresas bodegueras y de los autónomos, yo me inclinaría por dárselo al sector de la construcción. Y otros te dirían, Javier, que se inclinaban por dárselo al sector de la investigación atómica, porque aunque tengan poco empleo, tienen un empleo de calidad. Y es muy importante. Pues claro, Ojalá se hicieran esas cosas en nuestro país en investigación. Ojalá. Pero bueno, pues también habría quien se quejaría. Pero vuelvo a repetir que lo importante es lo que ha dicho Pío. ¿Por qué? O sea, porque piensan que no ha tenido pérdidas, porque piensan que no es importante, porque piensan que no es fundamental. Sí. Lo que ha dicho Pío. Ahí está, con esa pregunta cerramos este bloque. ¿Por qué se excluye a esos sectores tan importantes para la economía riojana como son el mueble, el calzado o el vinícola? En fin, hacemos una pausa, regresamos. Y si me permites, vamos a terminar, que el gobierno de La Rioja y también lo que le toca al de Navarra y al del País Vasco, que de verdad que se unen como uno solo con la interprofesional del vino para sacar los temas adelante. Sí. Que es que en la interprofesional están metidos todos. La unión que hace la fuerza. Hacemos una pequeña pausa, regresamos de inmediato con un análisis demográfico de nuestra comunidad, algo que Pío lleva en los últimos años metido, no sé si más de lo que te gustaría, pero desde luego sí, no. Ahora hablamos de la población de Logroño, de La Rioja, de la evolución de los últimos años y entrevista interesante aquí para cierre del programa. Hasta ahora.